Hola, soy Marjorie Costurera y hoy les voy a mostrar cómo hacer la selección adecuada de la aguja. La gran mayoría de máquinas domésticas trabajan este sistema 130-705. Una de las grandes preguntas es sobre los números. Muchas veces la gente pregunta sobre el número de aguja y por qué el número de aguja tiene dos números. El resumen de eso es que, digamos, uno es por el sistema métrico y el otro es por el sistema imperial. Siempre les recomiendo que se sepan el número de aguja por ambos números, porque hay países que utilizan sistema métrico y hay, no sé, mercerías o personas que están acostumbradas a trabajar con el numerito que vemos, por ejemplo, acá arriba, la 70, la 80, la 90, pero hay gente que de repente trabaja, no, la número 10, la número 12, la 14. Entonces, a fines prácticos, independiente de qué país sea, yo te recomiendo apréndetela por los dos números y yo siempre las menciono así, la 70-10, la 80-12, la 90-14, la 110-18. Así es como la forma más fácil de manejarse para que al momento que vayas a la tienda sea fácil de adquirir. Y ahora pasamos a volvernos expertos, expertas en la selección adecuada de aguja para cada material. Y yo acá tengo mi cajita de uso diario donde tengo un surtido de agujitas, ¿sí? En esta que tenemos acá tengo como un surtido de agujitas y son todas para jersey o punta de bola. En esta otra de acá tiene también el denominativo jersey, pero también le ponen ballpoint, que es punta de bola o tejido, ¿sí? Indica que todas son de tamaño 80-12. En este caso las de acá son 110-18. Y si se fijan, aquí está clara la palabra universal. Y aquí sí el ballpoint jersey. Entonces esta de acá es punta de bola y esta de acá es universal. La pregunta del millón: ¿cuál es la diferencia entre la punta de bola y la universal? ¿O qué pasa si no coso con la aguja adecuada? Número uno, te vas a dar cuenta de inmediato porque se van a saltar las puntadas. Y eso sucede porque es algo que es como casi microscópico, pero es la puntita. No es una bolita, no es como algo que haga espacio, que abra espacio entre el tejido. Y cuando utilizas la universal es más como una lanza, más como que pincha más. Y entonces ahí el elástico de la tela hace que rebote y entonces no logra hacer la lazada. Es por eso que hay puntadas que se saltan cuando tú tienes que utilizar una aguja punta de bola y no la usas y estás usando la universal. Por otra parte, si tú elaboras una prenda en una tela elasticada, por ejemplo, las franelas, algodón, el jersey como tal, puede ser que tengas la suerte de que no se te salte la aguja o trabajaste una puntada bien chiquitita para que quede seguida. En fin, lo hiciste a la fuerza y tras los primeros lavados te vas a dar cuenta que el lugar donde hiciste las puntadas se empieza a desgarrar y eso ocurre porque si no usaste la aguja punta de bola, sino la universal, que la punta es más parecida a una lanza, en esas partes, en vez de rebotar la puntada y saltarse, la aguja como tal reventó esa fibra y posterior a eso, el desgaste, el uso, la elasticidad de la tela hace que se abra un hoyito y es por eso que uno ve a veces ropa elaborada, digamos, por personas que no conocen el tema de las agujas, emprendimientos incluso he visto yo donde trabajan la aguja que no corresponde y al par de semanas o de usos o con los lavados la prenda empieza a desgarrarse porque al final la costura terminó siendo como un prepicado en la tela que después con la elasticidad se va separando y se daña. Una de las consecuencias de utilizar una aguja universal en un tejido que requiere punta de bola es este maltrato y eventualmente algún hoyito o perforación, y eso ocurre porque no se utiliza la aguja adecuada. Además que en el derecho de la prenda es muy evidente el daño. Entonces, en resumen, hay que utilizar la aguja adecuada porque si no se va a dañar la ropa, se va a dañar la prenda o va a quedar con pésimo acabado. Te voy a mostrar un par de tejidos para que entiendas un poco mejor cómo escoger tu aguja. Las de punta de bola son para tejidos de punto.
es decir, telas que casi siempre se estiran, que no deshilachan, cuya formación es como una mallita. En cambio, las agujas universales es para lo que denominamos telas planas, que se caracteriza por llevar dos tramas de hilo y por deshilacharse con bastante facilidad. En tejidos de punto a mí me gusta mucho comprar como este surtido que vende Schmetz, donde vienen 3 tamaños o 3 calibres. El calibre tiene que ver directamente con el espesor del material que vamos a trabajar. Dicho eso, estas telitas delgaditas que transparentan, telas de ropita de bebé o algo que no sea tan grueso, ¿sí? Porque puede ser una tela muy delgadita, pero de repente hay una parte donde el cuello lleva doble y se junta con otro doblez de otro lado y me va a quedar un material bien gruesito. Entonces, quizás la 70-10 me va muy bien cuando coso 2 capas, pero cuando llego ya aquí a este punto, se me puede partir. Entonces vamos a escoger el calibre de aguja según qué tan denso vaya a ser el material o la construcción. O de hecho puedes empezar incluso con una aguja muy delgadita para que no maltrate el textil, para que quede bien delicado, bien bonito, y de repente vas a tener que cambiar a una aguja un poquito más dura para los remates o los empalmes más gruesos, y es por eso que a mí me gusta muchísimo este surtido, porque en el fondo vas a poder tener como varias opciones según lo que estés realizando para pasar de una aguja bien delgadita a una aguja un poco más gruesa para trabajo más pesado. Y es que estas delgaditas, cuando estás trabajando un material muy denso, es casi seguro que se te van a partir. Entonces es importante tener un buen surtido de calibres de aguja para poder trabajar diferentes proyectos. ¿Y a qué me refiero exactamente con el calibre? A lo que ustedes pueden apreciar acá. Esta pequeñita de acá, delgadita, es la 70-10. Y acá a un lado tengo la 110-18. Como pueden observar, el tamaño de la aguja es exactamente el mismo. El talón va a ser el mismo porque, como les decía, todo eso es universal. La punta también va a ser exactamente la misma. Pero fíjense el tamaño del ojo de la aguja y el calibre que tiene. Es más gruesa su construcción. Esta de acá es la 110-18 y la otra es la 70-10. Entonces por eso les hablaba de, para trabajo más pesado va a ir aumentando el tamaño, el calibre de la aguja. Ella tiene que atravesar el material, ¿sí? De esta manera. Y cuando el material es muy grueso, cuando estamos trabajando con una aguja de más bajo calibre, la 70-10, al atravesar ese material tan grueso, tiende a doblarse en ese proceso y es por eso que la aguja se parte. Y es por eso que a veces necesitamos un número mayor y también es importante la calidad de la aguja. Por eso siempre compren. Para mí las mejores siempre van a ser las Schmetz, pero también me gustan mucho estas que conseguimos acá en Chile que se llaman Basel. Son bastante económicas y la verdad me han salido súper buenas. Ahora sí están completas las 4 agujas que yo suelo utilizar en mis máquinas domésticas. Son estas 4. La primera que se aprecia a la izquierda es la 70-10, le sigue la 80-12, la 90-14 y la 110-18. Entonces, en resumen, el tamaño tiene que ver con el ojo de la aguja y el cuerpo de la aguja a partir de ese ojo. Entonces, va a tener que ver también con el tipo de tela que vamos a coser, con el espesor de esa tela, con la dureza también a veces de esa tela o con qué tan delicada es esa tela. Entonces, la 70-10 es importante utilizarla para telas en donde de repente tú haces la prueba
y ves que son telas, por ejemplo, los rasos, que cuando perfora la aguja, si no es delgadita, se pasa a llevar un hilo, o en la viscosa también pasa, y entonces se daña como el estampado de la tela. Entonces, en ese tipo de telas que de repente, si tú las pasas a llevar con una aguja gruesa, se marca, ahí vas a tener que utilizar una aguja pequeñita. Vamos a hacer la prueba con una muestra de tela. Acá, por ejemplo, la muestra de Taslan, la tela impermeable que les comentaba, tiene una trama que es relativamente notoria, pero no es un hilo que, como tiene este tema de que es impermeable, si yo lo perfuro con una aguja gruesa no va a dar problema. Sin embargo, yo prefiero utilizar como hilo más delgado por el tema de la impermeabilidad, y esa procuro entonces trabajarla con la 70-10 o la 80-12 máximo, y no, por ejemplo, con la 110-18 o la 90-14, porque pienso que es innecesaria ese perforado como tan fuerte en una tela que en realidad necesita no ser perforada o que necesita ser impermeable en este caso, y pierde utilidad cuando uno la perfora con una aguja tan gruesa, porque está dañando una de las características importantes de la tela. Entonces acá yo la estoy perforando con la más gruesita, la 110-18, y como ven, se nota bastante el sufrimiento de la tela con esa gran perforación. Vamos a hacerlo ahora con la más delgadita. Y si bien presenta resistencia, acá se puede apreciar que no se marca como se marca acá. Aquí se ve súper forzada, en cambio acá entra sin problemas. Entonces, básicamente probando nosotros en un retazo podemos saber cuál sería la aguja adecuada. Esto de acá no es adecuado porque tiene problemas para entrar, queda muy marcado el textil. Si se fijan acá, el hoyito es mucho más chiquito y no queda como esa marca tan fuerte del textil forzado. Entonces acá, si yo quisiera escoger aguja, me quedo con la más delgadita, y por supuesto trabajo lentito si es que voy a trabajar en una parte gruesa o algo, para cuidar que la aguja no se parta porque es bastante delgada. Y es que el calibre se refiere, digamos, un poco a ese grosor en esta parte, en el ojo de la aguja, porque el tamaño como tal de la aguja, el talón de la aguja, siempre va a ser el mismo, y de hecho en la punta también. Pero este número se refiere es a ese calibre que va desde el más pequeño en el 70-10 hasta este más grande 110-18. Entonces, mientras más pesado sea el material, o digamos más denso, más nos conviene una aguja más ancha para evitar que ésta se quiebre. El número lo vamos a escoger según esa densidad de material, siendo la 70-10 la más utilizada para trabajos delicados, para telas muy delgaditas, para ropita de bebé o tejidos de punto. Pero ojo, en estos tamaños hay también las dos variantes de punta de bola o la universal. Así que una vez que sepas si es universal o punta de bola lo que vas a usar, lo otro que tienes que tener en cuenta es el número de aguja, que como ven acá va a ser bastante grande o uno bien delgadito según la tarea que quieras hacer. Y por el ojo de la aguja, que es el hoyito donde entra el hilo, es importante que el hilo entre con facilidad. Quiere decir que si voy a trabajar con prendas delicadas, con un hilo bien delgadito, voy a trabajar estas primeras dos, y ya si estoy trabajando con jeans o cosas un poquito más pesadas, cuando voy a hacer, por ejemplo, el dobladillo de los jeans, trabajo siempre con la más grande, que es la que me permite pasar el hilo más grueso. Bueno, y básicamente ahí mi versión más explayada de cómo escoger el calibre adecuado de aguja y el tipo de aguja, si punta de bola o universal, en las telas
que más utilizamos en costura doméstica creativa. Y si tienen alguna duda o consulta o quieren que me explaye más, recuerden que igual está el otro video donde hablo un poquito más de tecnicismo respecto a agujas, a la calidad, a la fabricación de las agujas. Pero si hay otro tema que no haya tocado acá o en el otro video y que quieran saber, déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte. Soy Marjorie Costurera y me alegra que estés por acá. Si llegaste a esta parte del video, no olvides comentar, dejarme tu like y si no lo has hecho, suscribirte. Nos vemos en el próximo video.